Cordial saludo, mi nombre es Lilia Macea, presento mi documento de identidad. En el día de hoy voy a sustentar los conceptos fundamentales del curso de física electrónica, del cual hago parte del grupo 9. Entonces, el primer concepto es el concepto de carga eléctrica. Esta es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad. Esto como función de los campos eléctricos generados por cargas. Según Benjamin Franklin, las cargas se presentan en positivas y negativas. Las cargas del mismo signo se rechazan mientras que las de signos contrarios se atraen. La carga eléctrica se simboliza con el símbolo Q y la unidad de medida es el coulomb, que se representa con la letra C. Un coulomb equivale a 6,28 10 a la 18 electrones. Aquí tengo una ecuación de carga eléctrica, la cual es igual a la intensidad de corriente que se mide en amperes por tiempo, que la unidad de medida de este es el segundo. El siguiente concepto es el concepto de diferencia de potencial voltaje. La diferencia de potencial entre dos puntos A y B en un circuito se define como la energía o trabajo necesario para mover una carga unitaria desde B hasta A. Cuando se habla de trabajo, es el resultado de haber realizado un trabajo. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos es necesario para que la corriente circule entre ellos y es la función del generador de un circuito en mantener una diferencia de potencias entre los polos negativos y positivos para que la corriente pueda circular. Aquí mostrando un gráfico, aquí tengo el punto A y el punto B, entonces la diferencial de potencial es el trabajo necesario para mover una carga unitaria desde un punto A hasta un punto B. La unidad de medida es volts o voltios. Y aquí tengo una ecuación de la diferencia de potencial entre A y B, que es igual a energía con la letra W sobre carga eléctrica. Recordemos que la energía se mide en julios y la carga eléctrica en coulombs. El siguiente concepto es el de intensidad de corriente. Intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica o electrones que fluyen por un conductor en una unidad de tiempo. Según el sistema internacional, la unidad de tiempo es el segundo. Y recordemos que un conductor o los conductores son aquellos que permiten que los electrones se muevan libremente de átomo a átomo a lo largo del elemento. La unidad de medida es el amper o el amperio. Entonces, si aquí tenemos estos conductores, la intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que fluye por ellos en cada segundo. Eso se le llama intensidad de corriente y es medida en amper. Entonces, cuando tenemos un amper, es la intensidad de una corriente eléctrica que corresponde al paso de un coulomb, o sea, intensidad, a través de la sección o del elemento en un segundo. La ecuación de la intensidad de corriente es carga eléctrica sobre tiempo. Recordemos que la carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. El siguiente concepto que tengo por acá es el de densidad de corriente. La densidad de corriente es una magnitud vectorial que describe la cantidad de corriente eléctrica que fluye de una sección transversal por unidad de área. Esta se representa con la letra J mayúscula y la unidad de medida es el amperio por metro cuadrado. Esta, a diferencia de la intensidad, se mide en una sección transversal, en una unidad de área.
O sea, que si este es el conductor, ella se va a medir solo en una área, que correspondería gráficamente a esto que estoy señalando aquí en gris, que tiene a la letra J, que es la densidad de corriente. Para calcular la densidad de corriente, J es igual a la intensidad de corriente sobre la sección o superficie. El siguiente concepto que voy a presentar es la resistencia eléctrica. Que esta es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de portadores de carga. Estos portadores de carga son como los electrones o los huecos. Hay algunos factores de lo que depende la resistencia de un conductor. Depende de la longitud del mismo, de la sección del conductor, de la temperatura y del material del que está hecho. Esto es la resistividad. La unidad de medida para la resistencia eléctrica es el ohmio y se representa con la letra griega omega. Aquí tengo presente una ecuación de la resistencia, lo cual es R, que es resistencia, es igual a P, que es la resistividad, esto por la longitud sobre la sección transversal del conductor. Para centrarnos más en qué es la resistividad de un determinado material, ya que cada material tiene una resistividad diferente, es la resistencia específica que ofrece un conductor de 1 metro de longitud y un milímetro cuadrado de sección transversal. Este depende de su estructura física o de la naturaleza del material. Por eso mismo digo que todos los materiales tienen una resistividad diferente. Y este valor se da en omega por milímetros cuadrados sobre metros. Y así he culminado los conceptos fundamentales de la física electrónica. Y aquí tengo las referencias bibliográficas en las que utilicé para brindar estos conceptos. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.